En un pasado YouTube hablé de la Iglesia Española y Universal y lo hice en tonos desapasionados. Bueno, creía yo. Pero tengo un amigo muy de derechas a quien mi llamada a la laicidad del Estado le sonó a azufre infernal. De hecho, llegó a decirme que me ponía en sus oraciones. Pues va a tener que encargar un porrón de misas solemnes, porque harto como estoy de ver en pleno funcionamiento y ejercicio la memoria y homenaje a Franco que supone este tema, voy a insistir en él dando argumentos sólidos y espero que definitivos. Empiezo diciendo que el catolicismo español no es causa del atraso de España, sino el atraso de España el que afecta al catolicismo. Estadísticas al canto. La región europea más rica no es Seine-et-Oise en Francia o alguna otra en Holanda o Bélgica, sino Lombardía, capital Milán, antigua sede episcopal de Ambrosio, maestro de San Agustín y hoy el mayor episcopado de todo el mundo católico, con 10.000 parroquias. Además de rico, es patria de músicos, ingenieros, empresarios y demás élites de alcance mundial. Y, oh sorpresa, son católicos de verdad. Vienen a España de viaje y se asombran de ver las iglesias vacías en domingo a la hora de misa, por ejemplo. Si vamos a Alemania, el Länder que sostiene a todos los otros Länder, el más rico y con más excedentes, es Baviera, que junto con Austria forma parte de los territorios católicos del Reich alemán y que incluso tiene liturgia propia. Y ya que hemos mencionado a Austria, démonos una vuelta por su capital, Viena. Es todo un monumento a la inteligencia y la sensibilidad, tanto cultural como técnica. Mirar las placas que recuerdan vecinos ilustres es deprimente. Te hace pensar en tu propia pequeñez. Mahler, Berg, Schubert, Jung, Freud, Gödel, Pauli, Schoenberg. Y lo dejo aquí para no insistir. Me parece que solo le hace la competencia la Florecia de los Médicis, también católica. Porque todas esas luminarias vienesas, no necesariamente no ya católicas, sino cristianas o incluso deístas, florecieron en un imperio católico, apostólico y romano. Si vamos a otras geografías menos prósperas, lo que hoy se llama el sur global, verán ustedes a misioneras católicas, casi siempre son mujeres, justo en el centro del huracán, los lugares más difíciles y más duros, allí donde el ejercicio de la compasión exige un compromiso vital sin fisuras. Añado que si tuviera la oportunidad de ayudar con dinero a algunas de las personas u ONGs que se afanan por aquellas latitudes, me inspirarían más confianza esas monjas que las ONGs subvencionadas que aparecen por allí. De los misioneros protestantes no digo nada. Ya lo dijo un inglés, Somerset Maugham. Son gente que toma vacaciones. Viniendo a España, me vale cómo la Iglesia gestiona la conservación de sus inmuebles, por lo general en buen estado, lo que no siempre sucede en otros países europeos. En cuanto a Cáritas, está siempre en vanguardia de las necesidades colectivas y nunca hace preguntas. Por lo que hace a política internacional, la Iglesia Católica es un aliado objetivo de causas progresistas, entre otras la de la paz a toda costa, lo que le ha llevado a tener relaciones tormentosas con los Estados Unidos. Es conocida en la comunidad diplomática el primer encuentro entre el nuncio Pío Laghi y Ronald Reagan. Primero, no solo porque se veían entonces como nuncio y presidente por primera vez, sino porque también era la primera vez que se abrían relaciones diplomáticas plenas entre los dos países. El nuncio no llegó a entregar las cartas credenciales, las tiró sobre el sofá del despacho oval. Creo que la izquierda realmente existente española ignora este pequeño detalle, porque visita una y otra vez al sumo pontífice y al final del encuentro no hay ni un mísero comunicado conjunto. Bueno, y tras esta apología de la Iglesia, cuando ya todos estarán convencidos de que soy un submarino vaticano o un corresponsal de Radio María, tengo que aclarar que con independencia de lo ya dicho, la relación entre la Iglesia Católica y el Estado español es indefendible, lo que es peor.
Es un homenaje a Franco. Ya que por lo visto se ha decidido recordarle en vez de condenarle al olvido, cosa que no entiendo, es natural que nadie mencione la anomalía de que España sea un país aconfesional y no simplemente laico como todos los países occidentales. Hay que explicar esto un poco, perdonen. Cuando llegó la Segunda República en 1931, lo hizo con una agenda laicista que puso a la derecha de los nervios. Como el matrimonio era un sacramento, no procedía el divorcio, que se convertía así en una blasfemia. Las Fuerzas Armadas iban a misa, les gustase o no, y en general todo el país estaba sometido a los criterios y exigencias del catolicismo, bueno, del obispo de la zona. El líder conservador Cánovas del Castillo, ese al que los conservadores de hoy le han dedicado una fundación, metió en la cárcel, bueno, en un castillo, al catedrático Giner de los Ríos, porque se negó a jurar fidelidad al dogma católico como era obligatorio en aquellos años. Un poco anacrónico, por cierto. En la Prusia del antiguo régimen, en Königsberg más precisamente, se hacía todos los años una procesión académica que terminaba en la iglesia de la ciudad. Kant formaba con todo el claustro de profesores, pero al llegar al templo daba media vuelta y se iba. 150 años después, esa conducta en España te llevaba a la cárcel. Y no se crea que Prusia era atea. Hasta el siglo XX el bautismo era obligatorio en sus tierras. Pues la agenda laicista de la República fue una de las causas de la enemiga mortal de los conservadores al nuevo régimen. Y ello, entre otras cosas, porque la base de la Restauración eran dos pilares, la monarquía y la Iglesia, o como se decía en tiempos, el trono y el altar. Llegada la guerra civil, los incontrolados del lado republicano decidieron que la Iglesia era enemiga mortal y los sacerdotes y las monjas blancos legítimos. Todo valía. Incluso adolescentes seminaristas o monjas que cuidaban de huérfanos y ancianos. Naturalmente la Iglesia respondió. La foto de los obispos españoles saludando brazo en alto como buenos fascistas dio la vuelta al mundo y sigue estando presente en todas las enciclopedias. Terminó la guerra civil y terminó mal porque lo hizo en un sentido opuesto al de la victoria de los aliados. Los anglosajones eran conservadores pero liberales. Franco también era conservador pero totalitario. Siguieron 40 años de dictadura entre conservadora y clerical. La Iglesia Católica Universal lo tuvo difícil, porque políticamente hablando hubo más de un país donde el catolicismo fue fascista. Italia, sin ir más lejos. Si ven ustedes imágenes de la marcha sobre Roma, con la que Mussolini tomó el poder, muchos de los portaestandartes de las regiones italianas son curas de sotana y alzacuello. Así que al Vaticano no le quedó otro remedio sino recuperar al único cura liberal que tenían, Dom Sturzo, en el exilio de los Estados Unidos, y ponerle al frente de un invento que no era otra cosa sino la Iglesia Católica con otro nombre, la democracia cristiana. Los obispos llamaron a capítulo a los hombres de confianza de su diócesis, digamos a los que eran de acción católica o adoración nocturna o cosa por el estilo, y les exigieron que dejasen familia y amigos en la provincia y que fuesen a Roma a defender al Papa y a la Fiat. Y así se hizo. Aguantó ese esquema unos 20 años cortos, hasta que la Iglesia convocó la madre de todos los concilios, el Concilio Vaticano II, y proclamó la doctrina de la libertad de cultos. Esto resultaba difícil de entender en un país donde Franco entraba en la Iglesia bajo palio, como una dignidad eclesiástica más. Y de hecho esta contradicción no pudo arreglarse a pesar de que se inventó una ley de libertad religiosa alicorta e insuficiente. Yo, por ejemplo, todavía tuve que casarme civilmente en un país donde para poder hacerlo el obispo de la diócesis había de excomulgarte previamente. Salvo que encontrases un juez complaciente como yo lo conseguí para casarme entre escobones y cubos de agua de lavar suelos en el juzgado de un barrio pobre de Madrid. Llegada la transición, o más bien sus vísperas, un sacerdote aparentemente progresista, el hermano del cineasta Basilio Martín Patino,
lo tienen ustedes retratado en la serie de televisión Tarancón, se encerró en el monasterio del Paular con los entonces jóvenes turcos del catolicismo, dispuestos a que la religión formase parte indisoluble del nuevo Estado, una especie de café con leche institucional para lo que inventaron 2 capítulos que se incorporaron a la Constitución. España no sería laica sino aconfesional y la Iglesia católica tendría prelación sobre el resto de las religiones de España. Ambos apartados nos distinguen del común de los países de Occidente. El primero por mezclar la ciudad de Dios y la ciudad del diablo en vocabulario de San Agustín. Y el segundo porque rompe el principio de la igualdad ante la ley de todos los españoles. Larga es la cadena que nos ata a españoles y catolicismos. Empieza en los concilios de Trento, que convoca el rey y no la Iglesia. Sigue con la expulsión de los judíos, uno de los hechos más lamentables de toda nuestra larga historia. La pelea secular e infructuosa por mantener un orden imperial y papal que no resistía al paso del tiempo, lucha en la que consumimos sangre, recursos y reputación, cuya posteridad todavía hoy nos acosa, y finalmente el Concilio de Trento, pagado, como toda la riqueza vaticana, con el oro de América. Llegada finalmente la nación en 1812, defendió que la religión católica era la única verdadera, lo que nos separa de las otras 2 grandes constituciones de Occidente, la norteamericana y la francesa, modelo que finalmente adoptamos, pero que se vino abajo en solo 8 años a causa de un Occidente cobarde del que solo podemos salvar al hermano México y fuera de nuestro entorno a la URSS. Terminado el franquismo, al menos en apariencia, subsiste todavía en esos 2 apartados constitucionales que debemos a la transición que iba a asombrar al mundo. De hecho, han pasado ya 50 años y se habla de cambiar la Constitución, pero, oh sorpresa, nadie menciona la religión católica. Como dijo aquel, con la Iglesia hemos topado. En estos 50 años puede decirse que ni por la cantidad de matrimonios religiosos, ni por funerales, ni por asistencia a servicios religiosos, ni por nada de nada, se justifican esos preceptos que ya eran obsoletos hace 50 años. Mucho es lo que queda por decir de las consecuencias, y detallarlas haría esto inacabable. Les cito solo una. En la legislatura de Rodríguez Zapatero, el presidente del gobierno nombró una comisión de 13 personalidades para encontrar una solución a la anomalía que suponía el que Franco siguiese enterrado en ese monumento al relato franquista exculpatorio que es el Valle de los Caídos. El arzobispo de Madrid, en aquel tiempo Rouco Varela, le dijo a ZP: no lo harás. Y la máxima autoridad laica y civil de España no lo hizo. Paso por encima otros muchos detalles: procesiones con fuerzas armadas, consagraciones públicas, funerales estrictamente católicos, aunque entre las víctimas las haya de otras confesiones, magníficos edificios históricos en centros urbanos a cargo de comunidades de 5 monjas, todas ellas mayores de 70 años, etc. Y no menciono la educación. Es lo que más me preocupa, y no solo por razones colectivas, sino personales. Una educación religiosa arruinó mi infancia y mi adolescencia. Por desgracia no soy especialista en la materia y no quiero desbarrar. Hay, sin embargo, un falso motivo de alarma: el que la Iglesia esté inscribiendo como propios inmuebles destinados a culto. Iglesias, monasterios. Es una pérdida de tiempo. Son propiedad del Estado desde los días de la desamortización, y los derechos del Estado no prescriben. Para terminar, si se desea homenajear a Franco con el recuerdo, ningún acto mejor que dejar esos preceptos constitucionales como están. Son el último eslabón de una larga cadena histórica que no hemos acertado todavía a resolver. Entre tanto, lo cortés no quita lo valiente. La próxima vez que un político o política española de izquierdas vaya a visitar al Papa, que se prepare para explicarle cómo es que seguimos siendo aconfesionales, siendo así que el propio Papa ha dicho en público, y yo le he oído en televisión, que él es laico. El Estado hace unas cosas y la Iglesia otras. Esas fueron sus palabras. Y la verdad, a mí estos 2 artículos de la Constitución
me recuerdan la famosa ley de libertad religiosa de Franco. Una vez más, las casullas de la Iglesia Universal van por delante de las togas españolas. Y volviendo a la visita al Papa, si llega a producirse, por favor, además de pensar en el modelito de pasarela Cibeles, con el que van a flipar los tertulianos de la cristiandad, dadnos un comunicado conjunto. Uno, Gaza, tal vez. La persecución de los cristianos en algún lugar del mundo. Digamos, Ucrania, donde la ONU ha protestado porque se ha prohibido el patriarcado de Moscú. Siria, en manos del fundamentalismo islamista, traído por nosotros. Ánimo. No todo es LGBT, sostenibilidad y trans. Quedan agendas progresistas de verdad y en el Vaticano se cultivan algunas de ellas.